Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del continente. Voy a intentar responder agrupando un poco las preguntas que generó la intervención que tuve hace unos días. Me siento abrumado y a la vez contento de que haya tantas, ¿no? 46 realmente me parece una muestra de que hubo un contacto, por lo menos, ¿no? Entre lo que planteé y los oyentes, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente es importante. Bien, entonces, intentando agrupar, como digo, un poco las preguntas, hay toda una línea de preguntas en relación al tema del control, el control social, el control del cuerpo, en relación a la migración. Y es verdad, hay una pregunta que lo dice explícitamente, como muchas veces también en la intervención con las poblaciones inmigrantes nos falta a veces sensibilidad para respetar todos los elementos que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con aspectos más íntimos de la persona. Hablamos de la cultura, pero hay un nivel todavía más, como más íntimo, ¿no? Y yo creo que es una línea de trabajo, porque son temas que quizás no se han planteado clásicamente, hay que seguir desarrollándolos, pero que es importante, como digo, el hacer una atención muy respetuosa con la diversidad personal, con la diversidad sexual, con la diversidad, por supuesto, cultural en el sentido más amplio. Y yo ya lo decía también en la intervención, ¿no? Que es muy importante permitir también que las comunidades inmigrantes se autoorganicen, generen sus propias dinámicas y que tenemos que huir del paternalismo, del control, es un control que se plantea, no, es que es por su bien, pero es que a la vez les estás infantilizando. Y al infantilizar, estás evitando que puedan realmente tener autoestima, que puedan ser creativos. Eh, yo creo que el tema del control, el control del cuerpo, va ligado también en una parte a un planteamiento un tanto paternalista. Luego hay otro grupo importante de preguntas que van en la línea de el riesgo de medicalización y de psiquiatrización en la ayuda a los inmigrantes. Esto es consustancial al propio concepto de síndrome de Ulises, que es entendido como un duelo migratorio extremo, no como un trastorno mental. Y es importante el intentar no victimizar, no estigmatizar a las personas que están viviendo dificultades psicológicas, porque a veces el considerar que tienen un trastorno mental, máxime cuando no lo tienen encima, pues realmente va a suponer un incremento de situaciones de tensión, de situaciones de incomodidad, que creo que es importante intentar evitar. O sea, que todo el tema de la psiquiatrización, ya lo comentaba, que es una tendencia en el mundo de hoy, es una tendencia muy ligada a un modelo social de mercado en el que todo es un producto, cualquier necesidad se tiene que satisfacer, y hay la idea de que siempre hay en la estantería algo que nos va a solucionar cualquier dificultad. Pero hay dificultades que no se arreglan con una pastilla ni con no sé, ni siquiera con una idea, que necesitan un proceso, que necesitan una elaboración, que necesitan tiempo. Y el modelo social es un modelo más consumista, más referido a lo inmediato y no tiene esta perspectiva del tiempo. Entonces yo creo que ahí entraría también un poco esta idea de que la psiquiatrización es una manera de cosificar y inmediatamente, por tanto, ya de dar una pastilla para resolverlo, en vez de entender que hay una dinámica que además forma parte, en este caso, de una problemática social que tiene muchísimos elementos y que no se arregla con una receta, con una pastilla o con un determinado punto concreto que se aplica. Los procesos son algo más complejo. Otro tema que también sale varias veces
tengo aquí todas las preguntas y voy viendo los puntos comunes, es el tema de la vulnerabilidad y los estresores, que yo intenté explicar al hablar de la escala. Esto sale bastante, la propia escala Ulises, ¿no? A ver, en resumen un poco lo que expliqué. Yo planteé dos escalas, dos tests. Un test, que es la escala Ulises, que estudia la vulnerabilidad y los estresores, es decir, las limitaciones que tiene la persona que migra y los problemas que le pone a la migración la sociedad de acogida. Y varias preguntas también señalan la importancia de los traumas infantiles, la importancia de haber vivido situaciones extremas que evidentemente cuentan como vulnerabilidad. Entonces, aquí hay una pregunta, la 11, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los traumas de la infancia puede generar luego problemas graves? No lo sabemos con precisión, pero claro, en la infancia es una etapa en la que se está construyendo la personalidad. Todo lo que afecta profundamente a la persona tiene consecuencias en la propia estructura que se está edificando. Y en ese sentido es importante el tener en cuenta esos traumas para mirar de hacer una intervención que, bueno, que sepa que se ha estado ahí. Pero cuidado, todo trauma no es más que un factor de riesgo. Y no es lo mismo factor de riesgo que causa. El que haya habido traumas en la infancia no quiere decir que necesariamente vaya a haber ninguna enfermedad. Hay más posibilidades, pero hay gente que tiene muchas posibilidades de cosas y nunca llega a algo. Y gente que tiene pocas y le pasa. O sea que estamos hablando de simplemente probabilidades, pero aún así, pues no está mal el tener una intervención de prevención, una intervención de tener más cuidado, de estar más al tanto con los casos que tienen más vulnerabilidad. Los estresores son problemas sociales en los cuales muchas veces no podemos intervenir demasiado, porque dependen de la política del gobierno, dependen de leyes, dependen yo qué sé, de cómo funciona el mercado, que lamentablemente pues nosotros no podemos intervenir en eso, al menos directamente. Pero estas dos variables, vulnerabilidad y estresores, son fundamentales y esto es lo que recoge la escala Ulises. Y luego está la otra escala, que es el test del kayak, que es un test que está planteado para el estudio de cómo la persona responde a todo esto. ¿Qué mecanismos usa? Mecanismos obsesivos, maníacos, fóbicos, depresivos, esquizoides, de aislarse. Entonces, es muy importante ver esos mecanismos porque ahí sí que realmente podemos ayudar a la persona a que elabore mejor. Todos podemos entender que con otra respuesta psicológica podríamos obtener mejores resultados y eso es mucho más fácil de modificar que modificar una ley que viene de un gobierno, ¿no? O cambiar algo que viene de la infancia, que ya está hecho. Entonces, el cómo manejamos las cosas yo creo que es el campo privilegiado de la intervención psicológica y ahí tenemos mucho que hacer. Pero como yo señalaba también, primero hay que identificar, primero hay que diagnosticar. Y una vez que está bien diagnosticado y bien definido el problema, la intervención es mucho más fácil. Es como si tienes una avería eléctrica en la casa, claro, no vas a desmontar todo el sistema eléctrico de la casa. Un buen electricista dice, ah, mira, no, es que es aquí, en este cable, en este enchufe. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está el problema? ¿En qué parte está, por lo menos, lo más relevante del problema? No intervenir sobre toda la instalación o desmontar toda la casa, que es lo que a veces se hace cuando no se evalúa bien. Entonces, estos dos test que yo en internet pues tengo bastantes vídeos que se pueden ver, en mi blog del Diario Público están también explicados, pero también hay unos libros que si alguien está interesado también hay la manera de acceder a ellos. Entonces, estos test serían, como digo, un intento de medir, evaluar, dimensionar y señalar dónde están los problemas en salud mental del inmigrante para luego inmediatamente hacer una intervención totalmente relacionada con lo que hemos visto como problemático. Bueno, luego hay preguntas que son ya quizás más misceláneas, que son como más variadas y algunas un poco más difíciles de responder, ¿no? Hay una pregunta, ¿los latinoamericanos tienen los mismos valores que los europeos? Bueno, aquí hay muchas investigaciones y serían
algunos temas yo no los puedo responder porque se van más allá de mi conocimiento, ¿no? Por ejemplo, este de los valores. Parece que hay unos valores bastante compartidos, por ejemplo, ¿no? En el mundo latino, y España ahí entraría, ¿no? Pero quizás, pues, por ejemplo, hay europeos que pueden tener una cultura más protestante, una cultura de otro tipo y tendrían valores diferentes. Bien, entonces, otro tema importante es la familia. Varias preguntas sobre la familia. Y yo creo que eso es muy importante. Hay que entender que los individuos no existen solos, existen en una comunidad. Esa comunidad comienza por un grupo familiar, que puede haber diferentes tipos, pero existen como estructura básica de la sociedad. Y es un tema que hemos insistido mucho también en la Red Atenea, toda la importancia de preservar y de tener en cuenta los derechos de las familias inmigrantes, ¿no? Como hay políticas de reagrupación familiar terribles. En España, por ejemplo, se tardan 8 años en permitir una reagrupación familiar. Rompen toda la infancia de un niño, rompen toda la etapa de la maternidad o la paternidad. O sea, todo esto es tremendo y realmente las intervenciones que puedan paliar o que puedan ayudar a que las familias no lo vivan tan mal van a ser muy importantes porque esos niños o esos padres lo van a vivir, a padecer individualmente, pero es el contexto de la familia el lugar en el que se elaboran, se pueden elaborar las situaciones complicadas que se viven en la migración. Yo creo que estas han sido un poco las líneas que más se ven en las preguntas. Si hay diferencias entre hombres y mujeres, las investigaciones que hemos hecho sobre el síndrome de Ulises nos dicen que no hay apenas diferencias. O sea que realmente, como es una situación tan extrema, no hay muchas diferencias ya, ni de género, ni de sexo, ni de procedencia. Es el ejemplo que yo suelo poner. A 100 grados nos torramos todos, los de arriba, los del norte, los del sur, los de los altos, los bajos. Es que son cosas tan extremas que realmente pues, están tocando tan a fondo lo que es la base de la psique humana que afectan a todos. Sí que es verdad que, por ejemplo, las mujeres pueden tener a veces mayores problemas, porque sufren viajes migratorios más peligrosos, con agresiones sexuales, tienen mayor riesgo de violencia. Es cierto que hay contextos en los que las mujeres tienen una situación más fuerte, es decir, en vez de 100 pueden tener 110 grados, pero ya una vez que llegas a una temperatura tan alta todo es ya tremendo, ¿no? Pero también hay veces que los hombres también viven situaciones muy extremas, depende, situaciones de violencia más estructural, entonces puede afectar más a los hombres, violencia política, en fin, depende también del contexto. Yo creo que hay que ver en cada situación específica cómo están viviendo los hombres y las mujeres esa situación. Pero insisto que también hemos visto que viviendo los dos, hombres y mujeres, con mucha intensidad, a veces las mujeres todavía pueden tener más. Todo el tema de los derechos, evidentemente ya lo hemos comentado, que no se están respetando los derechos humanos de los inmigrantes, sobre todo en relación a la familia, y esto pues acaba teniendo consecuencias psicológicas muy negativas, sobre todo para los menores. Aquí hay una pregunta, ¿cuál de los duelos migratorios es más grave? ¿Por dónde se tiene que intervenir? Pues hay que ver cuál es la situación concreta, como siempre, ¿no? Pero evidentemente el duelo por la familia y el duelo por el estatus y el duelo por los riesgos físicos son los más importantes en todas las investigaciones que hemos hecho. El tema afectivo, la familia, el tema del estatus, claro, la gente tiene que ir adelante, tiene que comer, tiene que tener una mínima estructura para poder ir adelante, y la violencia, claro, si hay violencia, la violencia altera profundamente a nivel mental, ¿no? Entonces, estos tres duelos, el primer duelo, la familia y los seres queridos, el duelo 5, que es del estatus social, y el duelo 7 de los riesgos físicos, yo creo que son los duelos más relevantes, los que primero hay que ir mirando. No es que los otros no sean importantes, pero por ejemplo el duelo por la lengua, por la cultura, a veces está más ligado a elementos aculturativos, pero en una situación de supervivencia queda un poco en segundo lugar. Cuando te estás a punto de morir, pues no es tan
tan relevante un tema cultural. Estamos hablando de supervivencia. Todo es importante, pero dada la situación extrema que se vive en la migración, como digo, el tema afectivo, soledad, el tema de la familia, el tema del estatus social, no estar en la exclusión social, y el tema de los riesgos físicos, indefensión, violencia, yo creo que son los duelos más relevantes. Y bueno, yo creo que he sintetizado un poco las preguntas, las diferentes líneas de preguntas que había. Y bueno, espero que esto haya podido servir como respuesta. En todo caso, también, si alguna persona tiene algún comentario más, también a través de mi web hay un correo que se puede utilizar, y encantado de quizás algún tema más específico, que es más personal o muy concreto de un lugar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que algunos temas tampoco yo los conozco, o sea que las preguntas eran muy variadas, ¿no? Y creo que la mayoría por lo menos las hemos podido responder. Listo, Bueno, has podido grabarlo, ¿no? todo. Justo voy a cerrar.